El gobierno de China dice que la Biblia es un libro pornográfico y es restringida a los ciudadanos. La represión religiosa en China sigue escalando niveles que otros no podrían comprender el nivel de maldad de sus autoridades, pues la libertad religiosa sigue estando oprimida en el país y esta vez la Biblia ha sido catalogada como un libro indecoroso y que podría ser de los peores. Los informes del medio cristiano Invierno Amargo, el cual se especializa en casos de persecución de la fe y los derechos humanos en Asia, relató que la Biblia en este momento dentro de China está siendo comparada y tratada como si fuera material pornográfico. Ahora, en ese país, los libros religiosos sin autorización han sido equiparados como los libros pornográficos en términos de clasificación. Durante este mes, las autoridades encargadas de supervisar el mercado llevaron a cabo inspecciones en librerías ubicadas en el condado de Shaanxi, dentro de la provincia de Henan. Las autoridades anunciaron que están realizando una búsqueda de Xiejiao, un concepto que se refiere a enseñanzas no convencionales y que están consideradas como prohibidas. En este sentido, los dos temas principales ilegales se encuentran en la misma categoría, ya sea en el ámbito religioso, clasificado como superstición, o en el ámbito pornográfico, que muestra contenido obsceno. De acuerdo con el Invierno Amargo, todas las librerías ubicadas en las proximidades de colegios y universidades también fueron blanco de un ataque específico. Parece que los agentes no encontraron mucho, pero para hacer fructíferas las visitas, tuvieron que buscar libros de terror, que también son considerados inmorales, dice el portal. Los residentes religiosos locales no están de acuerdo con una política que equipara los libros religiosos no autorizados y la pornografía en la misma categoría. No obstante, en la actualidad estas medidas son habituales en China. Además, la reproducción y difusión ilegal de Biblias y otros materiales religiosos es considerada como un acto delictivo y suele ser sancionada de manera similar a la producción y venta de material pornográfico. Todo esto después de que el Partido Comunista haya establecido un nuevo sistema de represión para que las iglesias cristianas adapten su mensaje a la ideología impuesta por el presidente Xi Jinping. El Partido Comunista de China ha aumentado en el último año las medidas de represión contra las iglesias cristianas en China, utilizando nuevas técnicas de imposición ideológica, según revela la última edición de un detallado informe que acaba de publicar la Asociación China Ayuda. Se ha constatado un control informativo cada vez mayor y una escalada de represión por parte del Partido Comunista Chino contra las iglesias cristianas en China, denuncia el documento. Esto explica por qué las iglesias y los cristianos en China tienen cada vez más miedo de exponer al mundo exterior sus experiencias de persecución, constata. Según el informe anual sobre la persecución, en estos momentos el régimen comunista ejerce su represión contra los cristianos de manera muy concreta, a través de medidas orientadas a someter ideológicamente el mensaje de las iglesias cristianas para que esté totalmente alineado con la visión del presidente Xi Jinping. Esta nueva forma de represión ha recibido el nombre de sinización, es decir, la imposición de la vigente ideología política del comunismo con la excusa de adaptarse a la cultura china, creando así un apoyo monolítico a los actuales dirigentes del Partido Comunista Chino. En declaraciones recogidas por el debate, el presidente y fundador de China Ayuda, Bo Fu, confiesa: anteriormente los funcionarios pedían lealtad exclusiva al Partido Comunista, pero desde el Congreso Nacional número 20 del partido, el énfasis ha cambiado y ahora se pide que estén totalmente alineados con Xi Jinping. Su objetivo no es solo crear una iglesia favorable al socialismo, sino que esperan borrar a la iglesia. La comunidad internacional necesita conocer estas tendencias y desarrollos a medida que China sigue asomándose a la escena mundial. Para ilustrar esta nueva forma de represión, el informe cita, por ejemplo, el discurso que pronunció Wang Yang, miembro del Buró Político del Partido Comunista, el 27 de enero de 2022, durante un simposio en Pekín, para subrayar la necesidad de que las organizaciones religiosas se adhieran a las políticas planteadas por el gobierno. Wang declaró que los grupos religiosos deben unir a la mayoría de los fieles religiosos en torno al Partido Comunista Chino y también al gobierno, para forjar una energía positiva que ayude a realizar el sueño chino, refiere el informe de China Ayuda.
El informe revela que Wang instó a los líderes a mantenerse resueltamente en el camino político correcto, apoyar firmemente el liderazgo del Partido Comunista Chino, resistirse espontáneamente a la infiltración de fuerzas extranjeras y utilizar la cultura china, la lengua china y los estilos de comunicación chinos para interpretar y estudiar los cánones religiosos, rezaba el informe. El informe revela además detalles alarmantes de los métodos empleados por el Partido Comunista Chino y también por sus funcionarios con el objetivo de suprimir el cristianismo y su práctica en la gran nación. En particular, constata que en el año 2022 se multiplicó la destrucción de iglesias cristianas en todo el país por órdenes de los funcionarios del Partido Comunista. El informe señalaba que a lo largo de 2022 se demolieron iglesias y centros de culto cristianos en Dalian, Jiangxi, Dongguan, Shuaxing y otras provincias. China Ayuda también acusa a los funcionarios de fabricar cargos criminales para detener, arrestar y sentenciar a líderes y creyentes laicos en su esfuerzo por reprimir el cristianismo. Los gobiernos provinciales y locales detuvieron arbitrariamente a líderes cristianos chinos y a creyentes de toda China. Las autoridades penitenciarias negaron a muchos de estos presos las visitas de su abogado o el contacto con su familia, denuncia el informe. Al parecer, a los presos se les negó tratamiento médico y recibieron duras condenas desproporcionadas a su presunto delito. Otros prisioneros cristianos fueron detenidos durante largos periodos antes de sus juicios, o sus casos fueron aplazados en repetidas ocasiones. Otra acusación alarmante expuesta en el informe es la desaparición forzada de importantes líderes de las iglesias. Los funcionarios del partido también han utilizado redadas, multas, acoso y denegación de derechos para imponer su control o reprimir a comunidades cristianas. Los funcionarios se han dedicado a interrumpir los servicios de culto, los bautismos e incluso las celebraciones cristianas transmitidas por internet para intimidar a los cristianos. El informe también revela las leyes y reglamentos establecidos por el Partido Comunista para controlar y también para vigilar la información en el ciberespacio a través de las medidas administrativas para los servicios de información religiosa en internet promulgadas en marzo de 2022. El Partido Comunista estipuló el nombramiento de autoridades de información religiosa en internet, así como cursos de formación sobre leyes y reglamentos relacionados con asuntos religiosos, el Código Civil, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Ciberseguridad, incluido el pensamiento de Xi Jinping sobre el Estado de Derecho, la Constitución y los valores socialistas centrales. Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13 nos informa acerca de esto, y dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Regálennos un like, pulsen a seguir en la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.